ver ese pequeño video, en donde entonces la pregunta es, ¿cómo me defiendo? A mí me tocó la parte complementaria de la ciberdefensa. Ya por aquí el doctor empezó hablando de los problemas y debates que existen sobre el concepto y los conceptos que además están accesorios a toda la generalidad del derecho internacional humanitario aplicado ahora al ciberespacio. Bueno, el tema aquí está, es ciberdefensa y el derecho internacional humanitario. Para empezar, siempre utilizo algunas frases de mi autor favorito, este señor Sun Tzu y el arte de la guerra. En este caso la apliqué en el sentido de defensa. Claramente está la expresión que él tiene para la defensa. Y dice, la invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el oponente. Básicamente me está diciendo que si yo quiero ser fuerte a la defensa, pues es cuestión mía, no es cuestión de nadie más. El oponente estará buscando la mínima opción, la mínima oportunidad para romper mis defensas. Por eso el trabajo de ciberdefensa es mucho más difícil, porque yo tengo que proteger todo, mientras el atacante tiene que encontrar un pequeño espacio. Abajito dice algo que choca con lo que ya estaba diciendo el doctor, ¿no? Quien domine, ahora sí parece Pinky Cerebro, pero quien domina el ciberespacio dominará el mundo. Hoy el ciberespacio es un espacio en el cual se llevan a cabo combates, se lleva a cabo la ciberguerra, aunque no se haya definido completamente ni se haya aceptado a nivel internacional plenamente, existe y es vigente. Existen los ciberataques, son vigentes, son reales y se pueden transformar en un peligro para la sociedad, que ya lo son. El objetivo pues, es analizar todo lo que está alrededor de la ciberdefensa y el derecho internacional, en especial humanitario. El contenido de esta presentación, pues aquí está, es un poquito amplio, por eso decía 2 horas. La verdad es que podemos hablar horas y horas y horas y horas. Ha sido un tema que me apasiona. Es un tema que le he dedicado muchas horas de estudio, no días, horas. Aproximadamente unas 20,000 o 30,000 horas de estudio. Por eso, siendo yo internacionalista, pues tengo que encontrar ese vínculo entre lo que es las relaciones internacionales y lo que es la guerra. Bueno, lo que era la guerra, porque ahora ya tenemos que empezar a hablar de la ciberguerra. Pero bien, las relaciones internacionales es multidisciplinaria y trata de encontrar algún tipo de vínculo o de solucionar problemas con algunos conceptos, particularmente con 4 o 5 conceptos. En este caso, con el poder, con la paz, con la seguridad, pero por supuesto con lo que es la guerra. Pero para poder realizar eso, lo que tenemos que hacer es identificar quiénes son los actores, pero también qué son los factores que implican llevarnos al conflicto. En este caso, pues aquí tenemos los actores son diversos, son desde estados, organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. En la cuestión de guerra, contrario a lo que por aquí quizás se dijo, la estrategia tiene mucho que aportar. Y tiene mucho que aportar para lo que se hace ahora en los campos de la ciberguerra. Particularmente 2 autores hablan de la estrategia. 2 autores que tomo, uno porque es la contraparte del otro. Mientras para los chinos Sun Tzu es una referencia y para Oriente es una referencia, para los estadounidenses Clausewitz es una referencia, estratégicamente hablando. La estrategia está definida por los autores de la manera que ustedes pueden leer. Dice, para Sun Tzu la guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el tao de la supervivencia y la existencia, por lo tanto, es imperativo estudiarla. Y es lógico. ¿Qué es la paz? La ausencia de guerra. Si estudio la guerra, pues también estudio la paz, las condiciones de paz. Y para Clausewitz, aquí les voy a cambiar un poquito su concepto que tienen, que es la guerra es la continuación de la política. La mayoría sabemos que dice por otros medios, no, la traducción correcta es con otros medios. Esto quiere decir utilizando la tecnología disponible que se tenga en el momento. Estos 2 autores hablan de la tecnología en el uso de hacer la guerra, desde siempre. Por lo tanto, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente políticos. Lo que se busca es un cambio político.
Si bien hay una serie de definiciones de ciberguerra alrededor del mundo que cada quien utiliza como mejor le parece, yo tomé una que debería ser la rectora, que si bien tiene deficiencias y necesita ser refinada, pues es la que está a partir de la Organización de las Naciones Unidas. Y ustedes la pueden ver aquí en pantalla. ¿Sí? La ONU dice que es el uso de computadoras o medios digitales por un gobierno con conocimiento explícito, de aprobación o no con otro Estado o propiedad privada dentro de otro Estado, incluyendo accesos intencionales, intercepciones de datos o daños a infraestructura digital. Lo que ya nos empieza a ampliar el concepto o los conceptos que nos han venido presentando, diciéndonos que sí se puede incorporar la parte privada, que del lado aquí, de este lado, esta figura representa la mayoría de la infraestructura crítica, que es un concepto que, por ejemplo, en México no está desarrollado, pero sí es utilizado. Nuestros políticos, nuestros dirigentes utilizan, vamos a proteger la infraestructura crítica, pero cuando buscas el concepto, ¿qué es infraestructura crítica? En nuestra legislación no existe. Está mencionado, pero no está definido. Es uno de los problemas que hay que solucionar. Si bien la mayoría pertenece, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el ejemplo que tengo aquí, que son 16, pertenece son parte de propiedad privada, a los privados, esta está haciendo ya protección por parte del Estado. Y hay que hacer una diferenciación, hay que hacer una separación entre lo que yo ya estoy manejando, que se llama seguridad, ciberseguridad pública, que son las cuestiones de crímenes que no llegan a actos de guerra, y la ciberdefensa, que es una cuestión completamente dedicada a los grupos o a las asociaciones o las organizaciones militares de cada uno de los estados. Lo que usa la ciberguerra tiene medios, y entre esos cibermedios para la guerra son las ciberarmas y los cibersistemas asociados. Esto es, como bien dijo el doctor, hay un debate en la cuestión del Internet, pero el Internet nunca se ha considerado como parte de las ciberarmas de los estados. La infraestructura no. Lo que está por debajo de esa infraestructura civil, llamada Internet, sí. Esto es, las redes locales, las internas, esas sí están, son sistemas, pero finalmente son cosas que se deben tener como ciberarmas. Los métodos, no todos los métodos, aquí ya empezamos a encontrar la vinculación con el derecho internacional humanitario, particularmente con el derecho de la Haya, en donde no todos los medios están permitidos, pero tampoco los métodos. Hay que empezar a restringir. No todas las tácticas en ciberguerra tampoco están permitidas. En este caso, anteriormente, en lo que se llevaban a cabo los conflictos, se hablaba que en la guerra, pues las leyes se silenciaban o se callaban. Las leyes se olvidaban porque finalmente la guerra es la guerra y como dice el dicho, en el amor y en la guerra, supuestamente todo se vale. Pero de acuerdo con el derecho internacional humanitario, no todo se vale, ¿no? Por eso, ya recientemente, en la era contemporánea, pues ya hablamos de que hay unos límites. El derecho internacional viene a ser nuestros límites de actuación y de funcionamiento en la cuestión de conflictos. Unos pequeños recordatorios acerca de las definiciones, ahí cómo se debe entender ciberseguridad. Les doy las más comunes o las más oficiales, por decirlo así. En primer lugar, la de ciberseguridad corresponde a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que la definió en México en el 2010, como lo tienen ahí en pantalla, ¿no? Herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, enfoques de gestión de riesgos, acciones, capacitación, mejores prácticas, garantía y tecnología que se pueden usar para proteger el entorno cibernético. Y después en otra de sus resoluciones define lo que es el entorno cibernético, que aquí empezamos a que si el humano entra, que si el humano no entra, que si la información, en esto tengo que ser diferente o discernir con el doctor, la información es activo, es uno de los activos, es uno de los objetos que debe proteger. Sí, debe y requiere de la protección del derecho local, del derecho internacional. El ciberataque corresponde precisamente a la definición que el doctor presentó dentro de su presentación. Es exactamente la misma, en donde son actos ofensivos y defensivos para generar heridas o muerte en las personas y daño o destrucción en las cosas, los objetos. Y finalmente, ciberarmas,
Estas dos últimas definiciones se las presento con base en el manual de Tallinn, que acertadamente también el doctor presentó. Estamos coincidiendo en ese detalle. El doctor se quedó en el manual de Tallinn 1, pero ya existe el manual de Tallinn 2.0, así se llama. Ya está viendo no solamente la aplicación de las normas a la guerra, sino también en situaciones de paz, que es el 2.0. Ya estamos en esa parte. ¿Esto por qué? Porque el ciberespacio se convirtió en un campo de batalla. El ciberespacio es un campo de batalla, ya es el campo de batalla del siglo XXI. Ya tenemos caballos de Troya, que son los programas maliciosos como el Stuxnet, ¿sí? Que utilizan además estrategias de guerra, como el engaño, ¿sí? Como la maniobra, como el movimiento, como la inteligencia. Todo eso está en un solo y simple programa. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente militar, tendrá mucho que aportarnos. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho internacional, también tendrá mucho que aportarnos, porque nos va a dar potenciales soluciones a lo que no podemos hoy solucionar. Entre otras cosas, pues ahí viene, perdón, no sé si soy yo, si es la pantalla, pero sí se ve. No, ¿verdad? No le pueden bajar a su imagen. Hola, hola. Bueno, no hay manera de acomodar la imagen porque sí están sufriendo. Ya los vi que todos están queriendo llorar, pero dije, no, no es por mí, sino es por la presentación, ¿no? No, esa, pero lo que no se ve, mira, allá arriba. Ajá. Ok, bueno, ya me dijeron que es un problema del ciberespacio, ¿no? Que no nos está mandando los bits lo suficientemente bien. Y ahora tengo problemas porque de lejos veo, pero de cerca no, ¿no? Bueno. ¿Perdón? El color de la letra no es el color de la letra, es la definición del proyector. Cuando lo amplías se difumina todo lo que son los píxeles y en realidad lo que hay que hacer es enfocar la imagen para que esto funcione de mejor manera. Es un problema que siempre tienen las cuestiones técnicas, ¿no? Pero bueno. Por último les voy a decir que a pesar de lo que se hace en las grandes potencias, lo que ocurre es que en las medianas y pequeñas potencias como México, en las grandes potencias les ponen atención a la ciberseguridad, todo lo que conlleva, derecho, cuestiones políticas, cuestiones técnicas, cuestiones de inversión, pero en México es un tema que hoy pensamos que es nuevo, ya lo dijo el doctor. El primer ciberataque que se tiene registrado es de 1982, contra Rusia, contra un gasoducto. Y de ahí ponemos, el último que por ahí tenemos, sería el Stuxnet. Antes de eso estuvo Estonia, por eso se llama el manual de Tallinn, el ataque contra Estonia, pero también contra Georgia, un ataque ruso, ¿sí? También contra Crimea, también se utilizaron, etcétera, etcétera. Bueno, voy a pasar a la siguiente porque pues es de por sí difícil, aquí ya se ve un poquito mejor, aparentemente, ¿sí? Y tenemos ya la entrada a lo que es el derecho internacional humanitario. Ven, esa imagen es muy representativa de lo que busca el derecho internacional humanitario. Pues mientras todos estén peleando, que sea entre los que deben de pelearse, que no me inmiscuyan a mí como civil, que proteja todas mis propiedades porque yo estoy aparte, ¿sí? A mí que no me utilicen ni como herramienta ni como objeto de la violencia. Yo debo estar protegido. Y esto es lo que nos dice, ¿no? Dice, normas destinadas a aliviar por razones humanitarias los efectos de los conflictos armados, particularmente contra los civiles, pero por supuesto los militares en ciertas condiciones no se eximen. O sea, ya los beligerantes quedan también protegidos en algún momento. ¿Cómo podemos vincular el derecho internacional humanitario y las ciberdefensas? Pues hay que empezar primeramente por dividirlo en el derecho de la Haya, el jus ad bellum, derecho para hacer la guerra, que está básicamente justificado por esos 3 artículos que ya fueron también mencionados. Artículo 2, en el párrafo 4, artículo 42, que a veces hace referencia al 41, y el artículo 51. Esos son los 3 artículos que permiten a los estados utilizar la fuerza para
generar daño o para defenderse. ¿Sí? Por supuesto que la legítima defensa está en el artículo 51, derecho a la legítima defensa. ¿Sí? ¿Qué tipo de defensa? La que se pueda hacer, la que tenga capacidad, no me dice cuál, pero bueno. Después de esto, pues ya tenemos que hacer esa entrada ahora a lo que es el jus in bellum, que es el derecho, que dice en la guerra, pero se dice de la guerra, ¿no? O sea, de cómo los conflictos armados se deben de desarrollar. Entonces aquí está básicamente fundamentado en los 4 convenios de Ginebra y en el artículo 3º común y en los protocolos adicionales 1, 2 y 3. Y también, por otro lado, el derecho de la Haya. En este caso, pues me dice cómo se deben ser los conflictos, cómo se deben de realizar, a quién hay que proteger, etcétera, etcétera. El derecho de la Haya pues trata más con los medios y con las armas que van a ser utilizadas en el conflicto armado. Pero hay un tercero, que se llama el derecho de Nueva York, que ya es reciente, ¿sí? Está por aquí más o menos en esta presentación, si se viera, estaría por aquí, ¿no? Y aquí está más o menos los 3 resumidos, ¿sí? El derecho de Ginebra, de La Haya y de Nueva York. Todo esto no se hace de la nada, sino que se basa en principios de actuación básicos. El doctor presentó algunos, yo tomé algunos que vienen de la Cruz Roja o del Comité Internacional de la Cruz Roja Española, en donde presentan todos estos, ¿no? Que son, creo que los que más presentan en general, que se pueden resumir, que se pueden adoptar, pero aquí están. El primero es humanidad, o sea, es decir, los combatientes no pueden utilizar la tortura ni utilizar algún tipo de armamento que sea sumamente pues innecesario para generar la muerte, ¿no? O sea, mátalo, pero mátalo rápido y mátalo bien y ya, no lo haga sufrir, no sea humano. La cuestión de la guerra justa, ¿no? ¿Cuándo hay una guerra justa? Es una teoría. La guerra por sí misma es injusta. El hecho de que existe un conflicto ya habla de injusticias. La segunda es igualdad entre los beligerantes. ¿Sí? En este caso habla de la aplicación del jus in bellum, o sea, ninguno de los beligerantes, por pequeño o grande que sea, estará exento de la aplicación del jus in bellum. Siguiente, la necesidad militar, ya la explicó el doctor, vamos nada más a dejarla de paso, pero es, si existe la necesidad para responder y de la manera en que voy a responder, adelante, que se haga. No discriminación, esto es, nadie puede estar exento por personas, o sea, ni de discriminación para la aplicación del jus in bellum, ni algún tipo de población. Del derecho de Ginebra, lo que se refiere a los heridos, cómo los vamos a tratar, a los prisioneros de guerra, qué tenemos que hacer con ellos, ¿sí? Cuáles son las funciones que hay que llevar. Y luego tenemos por allá uno que se llama inmunidad, ¿sí? Inmunidad se refiere básicamente a que los civiles están exentos de ser atacados, son inmunes, tienen una capa protectora que no permite ser atacados. Finalmente sabemos que eso ocurre, finalmente que hay, o sea, generalmente hay daños colaterales, así se llaman, por no decir muertes accidentales o muertes provocadas, o etcétera, etcétera, en una guerra. Después tenemos por ahí, dice, hasta aquí yo también tengo problema, Es lo que no veo. Protección, creo que dice, déjeme ver. Prioridad humanitaria. La prioridad humanitaria. Esto es siempre un sentido humano, el trato a las personas debe ser con humanidad y con todo. Sin distinción, proporcionalidad, que son los 3 que se mencionaron, y limitación de la acción hostil. Creo que ahí es donde empezamos a vincular la defensa, en los límites de la actuación hostil. Y en esta, precisamente por eso, en la siguiente lámina, pues retomo donde yo creo que se vincula el derecho internacional humanitario y la ciberdefensa, que es no solo para la ciberdefensa, sino también para la ciberofensiva, que es en este principio de limitación de la acción hostil. ¿Qué me limita? Me limita 4 cosas: los métodos, los medios, las tácticas y estrategias y las armas. 4 cosas me limita este principio.
Y para quienes decían que el ciberespacio era algo muy nuevo, pues básicamente aquí les presento el origen del concepto de ciberespacio. Es un principio que nace de la ciencia ficción y que habla de cosas pero psicológicas imperceptibles, ¿no? Como dice el concepto, más o menos, alucinación consensual. Una alucinación, el ciberespacio es una alucinación. El ciberespacio es una representación gráfica de la información. El ciberespacio son líneas de luz dispuestas en el no espacio, el propio terreno de lo virtual. Y empezaban a meter una serie de conceptos, ¿sí?, a partir de 1970. Quien lo presenta es Alvin Toffler. Quien después lo retoma, ¿sí?, es William Gibson, con 2 libros, que uno que se llama Burning Chrome y el otro me parece que se llama Neuromancer, si no mal recuerdo, si no es que está ahí. Los pueden checar, los pueden ver, los pueden analizar y ahí se empieza a desarrollar lo que es el ciberespacio. El ciberespacio nace cuando nace la computadora, de hecho estaba desde antes. ¿Por qué? Porque este concepto ya bien estructurado por el Colegio de Guerra estadounidense ya me habla de un concepto que se llama espectro electromagnético. ¿A qué me refiero con espectro electromagnético? Pues todo lo que nos rodea, todo lo que puede transmitir algún tipo de señal o ser el paso de una señal está incluido como el ciberespacio. Ya no se limita única y exclusivamente a sistemas digitales, a un internet, a una conexión, a un teléfono, sino incluye el espectro electromagnético. Esto es, tanto señales de rayos X, rayos gamma, rayos beta, banda Q, banda X, etcétera, colores y demás, también son parte de lo que es el ciberespacio. No escapa, es muy amplio. Ustedes pueden ver el espectro electromagnético y se dan cuenta de que es enorme. Hay muchas alternativas para poderlo realizar. Bueno, es un dominio global, la definición que hacen ellos es un dominio global dentro del medio ambiente de la información, cuyo carácter distintivo y único está enmarcado por el uso de dispositivos electrónicos y el espectro electromagnético para crear, almacenar, modificar, intercambiar, destruir y explotar información por medio de redes de computadoras independientes e interconectadas utilizando tecnologías de la información y comunicaciones. Así es como lo define. Es una definición ya más reciente. Aquí, contrario a la práctica, generalmente antes era de lo militar, pasaban algunas estrategias, técnicas, tecnologías a lo civil. Lo que es el ciberespacio fue en el sentido contrario, por eso tenemos un serio problema. ¿Cómo adecuamos lo civil ahora al aspecto militar? Entonces fue de lo civil a lo militar. Había por ahí un programa que se llamaba de la táctica a la práctica, pues este es de la práctica a la táctica, ¿no? O sea, cómo utilizar cosas prácticas en actos de guerra, que son tecnologías, como bien lo mencionó el doctor, de doble uso. Son tecnologías de doble uso. La siguiente, bueno, el doctor dijo que había 4, ¿no? Ya se acepta que hay 5 ámbitos de la guerra. Es aceptado dentro de los ámbitos militares, estratégicos de desarrollo. El primero, tierra; el segundo, mar; el tercer, aéreo; el cuarto, espacio exterior; y el quinto, ciberespacio. Eso ha sido ratificado y dicho y mencionado oficialmente por dirigentes políticos y dirigentes militares en Estados Unidos, como el general John Lynn. Lo mencioné en el 2010. De hecho, se habla de un Cyber Pearl Harbor, ya es una serie de cuestiones ya relativas a la guerra y de relaciones con conflictos. Pues lo vienen manejando, ya lo manejan, ya lo hacen, ya lo presentan y empiezan a decir que el derecho internacional humanitario es aceptado claramente, que tiene toda aplicación en las ciberoperaciones. El derecho internacional humanitario tiene plena aplicación en las ciberoperaciones, tanto defensivas como ofensivas. Lo ha aceptado alguna de las potencias cibernéticas que junto con Israel pues realizaron algunos ataques, como ya lo pudimos ver. ¿Cuáles son los desafíos que presenta ese ciberespacio? Entre otros, ¿por qué es difícil entenderlo? ¿Por qué es difícil tratar de ponerlo en práctica diariamente? Por su alcance. Tiene un alcance que no tiene límites. El ciberespacio llega a cualquier lugar en donde exista un dispositivo electrónico y donde el espectro electromagnético pueda acceder. Su velocidad. La velocidad de los ataques es inmediata.
No tengo que esperar a que pasen 5 días, 8 días o 3 días en lo que llega, o unas horas en lo que llega el misil al lugar. El ataque es inmediato. Los efectos de ese ataque se sienten inmediatamente, es en tiempo real. Es anonimato, ya por aquí lo mencionamos. Es difícil la atribución en el ciberespacio, no imposible, es difícil. Es un poquito tardada, hoy cada vez menos, cada vez más las agencias de inteligencia, las agencias de protección de ciberseguridad de los estados tienen capacidad para reaccionar, ya no en meses ni en días, a veces en horas. Y se puede identificar plenamente de dónde surge el ataque, aunque sí cueste mucho trabajo, porque hay sistemas que bien lo dicen, se utilizan matrices para desviar la atención y la señal por miles de lugares. Todos nuestros dispositivos aquí pudieran funcionar como un punto de ataque, ¿eh? Y la verdad es que en el ciberespacio se diferencia del espacio material, porque en el espacio material, ¿cuál es la distancia más cercana entre 2 puntos? En el ciberespacio, la distancia más corta entre 2 puntos es la que está disponible. Porque somos redes, todos estamos conectados. No importa dónde meta yo la ciberarma, esa puede circular por todos en tiempo a la velocidad de la luz, en un tiempo de nanosegundos, de microsegundos, bueno, de segundos, pues, para que sea lenta. ¿Sí? Es la que está disponible. Esa es las cosas que venimos manejando y presentando para la cuestión de la geopolítica y la cuestión del manejo territorial de lo que es el ciberespacio. El ciberespacio tiene, por supuesto, creo yo, aplicación del derecho, porque tiene generalmente de dónde sale, a dónde llega, quién es el propietario de ese sistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado con los ciberataques? Pues que de ser ataques de 60 al año, 30, ahora son miles de millones de ataques. Bueno, considerados ataques, también hay que entender que no todo es un ciberataque. Ya por aquí trajo el doctor a debate la cuestión. No todo es un ciberataque. Debe establecerse claramente qué es lo que genera o qué es lo que es un ciberataque. Si yo ataco una infraestructura como la bancaria, sí, porque está considerada una ¿qué? Una infraestructura crítica. Esto es que es necesaria para el buen funcionamiento del sistema en general como nación, no exclusivamente particularizando del banco X, sino en general de toda la población. Eso le pasó a Estonia. A Estonia le quitaron su sistema gubernamental, su sistema bancario, por una semana. Imagínense. Esos millennials que por aquí veo muchos, la mayoría, pues vivir sin redes sociales es como matarlos en vida, ¿no? Como decía Vicente Fernández, ¿para qué quiero la muerte si ya me mataste en vida? Me quitaste el WhatsApp, el Face. No, eso es lo más difícil que puedo soportar. Bueno, y eso sí lo soporto. Entonces, aquí lo que ha cambiado es esa intensidad y los diferentes actores que ahora participan en los ciberataques. Antes eran algunos que se malamente utilizado el concepto hacker, la palabra correcta es cracker. Los hackers son fanáticos de la computación, pero ya el mal uso se ha ido extendiendo y ahora todos son hackers. En realidad los malosos son crackers. Son los que rompen y violentan los dispositivos electrónicos y las seguridades de los dispositivos electrónicos. Bueno, aquí tenemos la naturaleza de los ataques, ¿sí? Frecuencia y sofisticación, lo que decía, de ser unos cuantos, ahora son miles de millones de ataques por día. La Policía Federal creo que reporta al mes 200,000 ataques, la Policía Federal Cibernética, 200,000 ataques detenidos. Durante la cuestión de las elecciones, se ufana el INE que detuvo 400,000 ataques contra el mismo sistema, ¿no? Ahí estamos trabajando. El perfil del atacante ha cambiado, sí, porque no es ahora nada más el experto en tecnología. También ustedes pueden utilizar, bueno, por aquí creo que lo mencionó Sergio, pueden entrar a YouTube y pueden tomar tutoriales para hacer un script kiddie, que son los más básicos, los que copian y pegan, un programa malicioso. Y de ahí nos vamos adentrando en el mundo de las capacidades hasta que llegamos a un hacker profesional, ¿no? Y ya se clasifican por hackers de sombrero blanco, de sombrero gris y de sombrero negro.
El blanco pues es el bueno, que me sirve además para proteger y adelantar en mis ciberdefensas. El gris es el que trabaja de repente con los buenos y de repente cuando no le paga lo suficiente el bueno, se va con los malos y está haciendo un doble trabajo. Y el negro pues por supuesto se dedica a sacar totalmente beneficio de lo que hace y a lo que se dedica. ¿Cuáles son las amenazas? Entre otras amenazas son básicamente 4, aquí categorizadas, no es que no haya más, sí hay más, pero básicamente se engloban en estas 4. Primero, ciberespionaje. El doctor nos presentó lo que es el mapa de interconexión del mundo, lo que son los cables submarinos. Esos cables submarinos tienen por supuesto 2 puntos centrales, que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Y si vieron, ahí nos lo recordó el video de Zero Days, que se aliaron, ¿quiénes? Estados Unidos, Israel, pero utilizaron también ¿a quién? A Reino Unido, al sistema de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque básicamente existe, en lo que es el mundo anglosajón, existe un grupo que se llaman los Five Eyes. Esos Five Eyes son Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, que tienen un tratado para controlar la información alrededor del mundo. No es casualidad que, como bien lo mencionó el doctor, Estados Unidos sea el estado más conectado. Nada más como dato, eso por ahí lo hemos manejado en otro momento, existe en San Francisco un cuarto que copia todo lo que pasa por esos cables. Creo que se llama el cuarto 51, algo así. No recuerdo el número. Nada más para que se den cuenta. ¿Qué evita eso? Pues una sanción. ¿En dónde están los servidores? En Estados Unidos. ¿Qué ley le aplica? La de Estados Unidos. ¿Se permite la intercepción de comunicaciones? Por supuesto. ¿Transgrede algún tratado internacional? Para nada. No es casualidad tampoco que todos los servidores de Google, Yahoo, Facebook, Twitter estén en Estados Unidos. ¡Qué casualidad! O sea, obra del Espíritu Santo o obra de la buena estrategia. ¿Cómo me puedo hacer de ese oro digital hoy llamado información? Así, y no transgredo nada. Pero del otro lado tengo a Europa, y en Europa sí tengo problemas, porque entonces yo no puedo utilizar mi cuestión de extraterritorialidad. ¿A quién tengo? Pues a mi cuate, a mi gran cuate, el Reino Unido, que sí lo puede hacer, porque también los cables llegan a su territorio. Y tiene un acta muy similar a lo que es el acta patriota en Estados Unidos. Entonces, sin problema. Otro, ciberataques y ciberoperaciones, que es la parte que quizá nos toca con esta cuestión del derecho internacional humanitario aplicado a lo que son el ciberespacio. El ciberterrorismo, que ya existe, ISIS ha hecho uso de las redes sociales para cooptar pues gente participante, pero también ha hecho algunos ataques en contra de instituciones oficiales, como me parece que el Departamento de Estado en Estados Unidos, y le puso su figura, ¿no? Ahí de ISIS, aquí estamos, ¿no? Eso se llama cibergraffiti o se llama deterioro de las imágenes también, ¿no? También hay ciertos fenómenos que quedan fuera, porque no es ciberguerra, pero que son cibercrimen, hay que diferenciar. Todo lo que no sea ciberguerra, que no sean actos de ciberataque, va a estar clasificado como un acto de cibercrimen. Y ahí los abogados pues ya tienen mucho avanzado porque la ley aplica tal cual. Es sabotaje, eso de que es que me hackearon mi WhatsApp. No, te robaron. ¿No? Es robo. Pero nadie lo denunciamos como robo. Todos decimos que es un hackeo y ya. ¿No? ¿Tiene repercusiones legales? Sí. ¿Puede tenerlas más? Sí. Bueno, ahí está el cibercrimen. Lo que hablábamos de la definición entre lo que es ciberguerra y lo que es todo lo demás va a ser cibercrimen. En México ha habido casos sonados de suplantación de identidad o usurpación de identidad. No es robo de identidad, el concepto creo que legal es usurpación de identidad. Bueno, hay gente que le debe 2,000 millones de pesos al SAT, ¿no? Una chica en Colima. No ponía atención a sus redes, presentaba todo lo que quería, daba la contraseña hasta donde se le antojaba, etcétera, etcétera. Además el INE, pues ya ven que salió recientemente otra vez que se vende todo el padrón electoral, pues tenían su copia de su INE, y así nos podemos ir, ¿no? El ataque contra los bancos en México recientemente contra el sistema SPEI, ese no fue un ciberataque.
porque no respondió la Fuerza Armada, ¿o sí? Se respondió con la fuerza pública. Es por eso ya que yo estoy tratando de estructurarlo, ese sistema que debe ser con ciberseguridad nacional hasta la parte superior, como el pináculo de lo que es el sistema. Por un lado la ciberseguridad pública y por otro lado la ciberseguridad nacional. Ya por ahí tengo un texto con los amigos de CEMAR publicado y algunos otros que están por ahí, ya estamos por ahí tratando de influir en ese sistema. Nada más para que se den cuenta del tipo de ciberamenazas, hoy no solamente son los estados, o sea, la ciberguerra se entiende por concepto y por definición que es un ataque de un estado a otro estado. Pero ¿qué pasa cuando, por aquí ya lo mencionan, cuando un estado menor ataca a otro? Perdón, un grupo de un estado ataca a un estado. ¿Se puede utilizar el concepto de ciberguerra? ¿Se puede responsabilizar al Estado de los actos de ese grupo? Yo creo que sí. Porque eso está pasando con otro fenómeno, les voy a decir con cuál. Uno que se llama empresas militares privadas, que es como la famosa Blackwater, pues, si alguien la conoció. Son empresas que van y hacen la guerra de manera privada y nadie se responsabiliza por lo que hacen, malamente, porque yo creo que el Estado que lo manda, el Estado que lo contrata debe ser el único responsable de esas acciones. Eso pasa con la ciberguerra. Rusia es uno de los estados que ha utilizado cibermilicias. Se deslinda de grupos de hackers que contrata a sueldo y dice, pues yo no fui, fueron ellos. Bueno, sí, pero ¿quién les pagó? ¿Quién los utilizó? ¿A quién les sirvió? ¿Sí? Hay que ver las consecuencias de esto. Quien reaccionó de esa manera también fue Irán. Irán no tenía la capacidad para contestar el ataque realizado con Sputnik. No tenían la capacidad. Lo que hizo fue contratar. En cuestiones nacionalistas dicen, bueno, es que nosotros generamos nuestro sistema, se llama Bajit, creo que se llama, que es una fuerza civil de reacción y de protección y seguridad. En realidad, por ahí hay otros textos que dicen que contrataron hackers para poder hacer la respuesta. O sea, y sí, si ustedes se meten a la red oscura o la dark web, encontrarán que hay sicarios de todo tipo, incluso sicarios para hacer ataques, para hacer programas, para vender una serie de cosas que son ilegales, pero ahí está. Organizaciones criminales. Tenemos también organizaciones terroristas independientes, como ya dije, ISIS, y hackers individuales. Son los más peligrosos porque pues ese concepto no me gusta, pero bueno, los lobos solitarios, ¿no? Pues no son ni tan solitarios porque generalmente trabajan en red. Los hackers sí se organizan, sí se coordinan a nivel mundial y comparten información clasificada que tienen. ¿Por qué las ciberamenazas son diferentes en el ciberespacio? Porque su alcance es global, dando lugar a áreas de control entrelazadas bajo los estados-nación con diferencias notables. O sea, los controles a nivel interno en los estados son diferentes. Algunos son más estrictos, otros son menos estrictos. Nada más para que se den cuenta, Estados Unidos tiene 133 documentos legislativos, o sea, que tienen relación con la ciberseguridad o algo del ciberespacio. México apenas en el año pasado sacó su ciberestrategia. ¿Hay ley de ciberseguridad? ¿Hay ley del ciberespacio? Y ahí nos vamos. O sea, todo lo que falta hacer a nivel nacional y a nivel local, ¿no? La demás también viene, la siguiente es, permítame, la globalización de la producción de los equipos y programas. ¿Sí? Esa globalización que se habla, que permitió que muchas de los costos se abarataran, también trajo consigo la dificultad de controlar lo que pasa en el ciberespacio y las ciberamenazas. ¿Por qué? Porque a Irán, si vieron en el video presentaba que había sido atacado de diferentes maneras. Una de esas, anteriormente a ese ataque, lo que le pasó fue que su sistema de fuentes de alimentación de sus centrifugadoras se quemaron. ¿Cómo lo hicieron? Pues allá donde la fabricaban. ¿Dónde era? Pues en algún lugar en el mundo. ¿Cuál? Pues Estados Unidos sabía en cuál. Les pusieron un implante, ese implante lo hicieron accionar y dejó de funcionar. ¿Sí? Hay implantes virtuales y hay implantes físicos. Eso es algo que casi no se maneja ni se conoce. Hay implantes físicos. Su teléfono celular ya por ahí salió, ya le sacaron a China, ¿no? Que tuvo en los servidores de Amazon y algunos otros prestadores de servicios, implantes, unos chips. Bueno, anteriormente yo les había dicho que había un chip que en sus computadoras que se llamaba el YK38, que venía y que viene en muchos de nuestros dispositivos telefónicos y que permite el acceso directo a todo lo que tiene en ese dispositivo.
a todo, ¿eh? Ay, que ya apagué el GPS, no se apaga. Es que ya apagué el audífono, no se apaga. Es que ya apagué la cámara, no se apaga. O sea, no se enojen si alguna vez aparecen en una película un poco subida de tono, porque su televisión en pantalla chida, inteligente, les tomó la imagen, ¿no? O sea, no se enojen, pues finalmente es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Son ciberamenazas y su capacidad. ¿Por qué son diferentes? También les voy a decir aquí. Es un ámbito dinámico, los cambios ocurren con gran rapidez, ya lo mencionaron, la tecnología es difícil de alcanzar. Mientras estamos tratando de poner la ley a modo, no, pues ya la tecnología ya cambió, ya la ley no la alcanzó. Somos reaccionarios y no visionarios, ¿no? Requiere conocimiento especializado que solo algunos tienen, por supuesto, hasta ahorita. Una de las propuestas que yo he venido ya trabajando es que la materia de ciberseguridad nada más se da en una universidad, ¿eh? Y yo la propuse en la Universidad de Anáhuac. Hay como 2 o 3 materias como curriculares, ¿eh? No que se dé como diplomado, ni como taller, ni como una parte. Y que no se le dé nada más a los ingenieros, porque los ingenieros son los que toman. Que todos los demás no manejan ningún tipo de dispositivo. Ustedes, hablando de ciberdefensa, ustedes y cada uno de nosotros se convierte en un elemento de la ciberdefensa, ¿eh? Somos un elemento activo de la ciberdefensa. Las defensas de un Estado son iguales a la defensa de su punto más débil. ¿Quién tiene antivirus en su celular? 1, 2. ¿Quién tiene antivirus en su tablet? Y ahí está. Ahí ya llevamos de gane. 3% del 100%, ¿no? Bueno, hay que trabajarlo, hay que empezarlo a vincular. Aquí también me voy un poquito más rápido. Esta figura me gusta mucho, la cuestión de atribución. Pues sí, ¿quién lo hizo? ¿Tú? No, fuiste tú. No se puede atribuir acciones, buenas o malas, a los actores sin temor a equivocarse. Es por eso que sean los estados detenidos. Irán no se detuvo porque quiso. Se detuvo porque no tuvo las herramientas para poder justificar un ataque directo contra Estados Unidos. O sea, no fue de cuates, ¿eh? No fue, ay, sí, ya me atacaste, qué bueno. No, fue porque no tuvo la evidencia suficiente, aunque sí había, ¿eh? O sea, hay una serie de estrategias ahí detrás. Dice, los activos de ciberespacio se expanden a gran diversidad de instituciones público-privadas. Es el gran problema, la cuestión de lo público y lo privado. Aquí están las ciberamenazas para que vean algunas de las noticias. ¿Quiénes son los objetos de las ciberamenazas y de los ataques? ¿Bien? Operaciones realizadas por ciberejércitos, no por hackers comunes. ¿Sí? Shady Rat, espionaje. Operación Red October, espionaje. Los chinos, si pensaban que los chinos estaban quedando atrás, pues no, aquí también tienen su ciberejército y aquí se ve cómo están mutando a las ciberoperaciones, cómo ataca a Estados Unidos, aquí está, la cantidad de ataques de China a Estados Unidos, ahí va. ¿Sí? Algunos de los detalles, vamos a tener Internet de las cosas, el Internet de las cosas va a traer muchas más vulnerabilidades, incluso vamos a poder conocer en qué momento se tienen que alimentar los animales, en qué momento hay que ordeñar a la vaca, en qué momento hay que ir a comprar el pan, etcétera, etcétera. Ya lo están viendo ustedes en su vida diaria, aquellos que tengan un refrigerador inteligente, pues es lo que nos hace, ¿no? Aquí están las ciberamenazas ya con el índice internacional de ciberseguridad. Tenemos aquí a los ciberataques ya considerados como una de las grandes amenazas a lo que es el desarrollo del mundo, ¿no? Y a las condiciones de seguridad en el mundo. Para que vean, una de las, no están en ese caso, pero las poblaciones que son objeto ya son las personas mayores. Las personas mayores están aprendiendo cómo utilizar la tecnología, pero muchas veces se quedan sin implementar todas las medidas de seguridad, entonces están siendo foco de cibercrimen, no de ciberataques, pero cibercrimen. Aquí está, vean esta cuestión interesante. La mafia prepara a jóvenes como ciberdelincuentes para escalar puestos en empresas según informe. Eso lesiona las defensas, estamos hablando de defensas, imagínense, ya están previendo quién va a ser presidente en México. Lo preparan para que en algún momento me permitan el acceso a toda la información. Y ya vamos a entrar. Ciberarmas, mi tesis es sobre el Stuxnet, pero el aspecto estratégico y el aspecto de tecnología de troyanos. Yo lo que he encontrado, voy rápido, es que es una estrategia compleja, multinacional, multinivel y multidisciplinaria. Es una operación especial, compleja y de alto impacto, tecnología sofisticada y complicada.
es una estrategia formulada para evitar el vacío, o sea, eso del gap. Tecnología de diseño personalizado, entre otras cosas, ¿no? Y yo ya aquí me decía el doctor, hay que precisar la definición de ciberarma. Bueno, aquí está una propuesta. Es un instrumento, equipo, mecanismo, máquina o programa diseñado o utilizado para causar daño, destrucción o muerte en cualquier ámbito material o virtual del conflicto. Esa es una propuesta. El Student además me presenta todas esas características. Es una operación de alto riesgo por ingeniería inversa. Ellos decían, si se lo damos, si lo soltamos y lo obtiene alguien más, lo van a utilizar en nuestra contra. Dicho y hecho. ¿Evitó un ataque cinético por parte de Israel? Sí, Israel quería bombardear, igual que Irak, quería bombardear Irán. Le dijeron, no, espérate, eso no va a tener impacto. Vamos a utilizar un método más chido, ese que llega a la profundidad del programa. ¿Sí? Proyecto para mejorar ciberarsenal de Estados Unidos e Israel, por supuesto. Ya se habla de ciberarsenales, ya Estados Unidos e Israel son de los que despuntan en ese ámbito. Además Alemania, Francia, Reino Unido, entre otros. Rusia, por supuesto. Motivó el ciberdesarrollo de capacidades ofensivas. Sí, el Student invitó a todos los demás a que se volvieran ofensivos. Inició una ciberguerra fría entre Irán y Estados Unidos, pero no solo entre Irán y Estados Unidos, sino entre China y Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, y ahí nos vamos, ¿no? Empleo de cibersicarios por parte de Irán y revela la existencia de una red de aliados por conveniencia. ¿A qué me refiero con esto? A que los estados que dicen que no participan en contra de un estado siempre se unen a nivel internacional. Esa es la estrategia. Para que pudiera obtener la información de todo lo que tiene ahí, Estados Unidos contó al menos con lo que yo he encontrado, con la participación de Francia, Alemania, Reino Unido, Israel, Egipto, entre otros. Todos son por conveniencia. ¿Qué me das? ¿Qué te puedo ayudar? Aquí ya entramos en la cuestión. En el derecho internacional humanitario se dice que las ciberdefensas activas, bueno, más bien en el manual de Tallinn, sí son métodos de ciberguerra. Ya empezamos con el tema de las ciberdefensas después de haber presentado todo lo demás. Y las pasivas no son métodos de ciberguerra. Esto es, una defensa pasiva que no hace nada por más que estar cazando lo que viene, no es considerado un método de guerra. Una defensa proactiva, sí. ¿Qué es una defensa proactiva? Esto que está aquí. Entre otras, tiene estas técnicas de aplicación. Se clasifica en menos agresivas, medianamente agresivas y agresivas completamente. Ahorita vamos a llegar. Bueno, entre las no agresivas tenemos prevención de intrusiones, algo que pues, sí tiene una cierta actividad, pero no lesiona. Los honeypots, que son como centros de atracción para que ustedes caigan como atacantes en esa sección que está limitada y aislada. Las técnicas de engaño, por supuesto, plantamos información falsa que pudiera ser atractiva para un atacante y ese atacante lo quitamos, ¿no? Las sandbox, que son espacios y otros que son de brea, en donde se aletarga el paso del ataque, y ahí lo podemos cazar y lo podemos quitar. Otra más sería la recolección de inteligencia, eso es importante, ¿sí? Se está recolectando la inteligencia de todos los potenciales atacantes. Hay uno que se llama sync holding, que es como lo que pasa en el lavabo, o sea, tratar de filtrar lo que está entrando mucho, lo pasamos, desechamos lo que no sirve y dejamos lo que funciona. Tiene un patching que es con terceros, o sea, utilizo las computadoras. Vieron que a Irán lo atacaron a partir de terceros, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es tratar de cubrir esos terceros. Ahora, ven y te voy a poner las medidas de seguridad necesarias. Además, hay un digital die packets, esto es, ¿se recuerdan en las películas de robo de bancos qué es lo que hacían con el dinero? O cuando iban a entregar el dinero de un rescate, ¿qué le ponían al dinero? Lo marcaban o le ponían tinta, ¿no? Bueno, pues ahora se le pone esto, los paquetes son paquetes digitales que se marcan y se mandan ya con cierta tinta y eso regresa al defensor. También hay digital beacons, los beacons son marcadores, esto es, le pongo un marcador a la información va, pero me dicen dónde está, me dice quién es, ya hay una medida de defensa. Además hay una interrupción, aquí ya son más agresiva porque ya empiezo a intentar atacar o contestar el ataque o contraatacar a mi atacante. Aquí ya tenemos las más agresivas, la recolección de información avanzada sobre el atacante. Se dice que los teléfonos ya pueden tomar la foto inmediatamente cuando alguien se lo roba, toma la foto y les manda la foto, ¿no? Esa es una medida. ¿Sí? Los hackbacks que ya hablaron por aquí para recolectar, alterar o borrar información que fue, o sea, tú me robaste información, me di cuenta, te contraataco y te quito la información, te la borro.
No te causo daño, nada más borro lo que es mío. Daño temporal a la computadora del atacante, ahí sí, ya empiezo a ser más agresivo. Ya te daño, por cierto momento te evito que utilices tu computadora. Y finalmente, cuando ya causo la destrucción o incluso la muerte del atacante. Aquí está la línea. ¿Sí? La ciberdefensa, aquí tienen una serie de herramientas, gusanos blancos. Esto es, si hay virus, te pongo una vacuna que se llama un gusano blanco. O sea, uno que no es malón, sino es bueno y se come a los malos. ¿Sí? También tiene, la que sigue es identificación de intrusos en tiempo real. O sea, tengo sistemas que están monitoreando toda mi red y detecto actividad anómala. La siguiente, protocolos de recuperación en caso de eventos de ciberseguridad. La que sigue es cambio frecuente de la identificación del dispositivo. Todos los dispositivos dentro de la red tienen una identificación, una manera de evitar que si es recomendada y es dada, y aquí están los diferentes niveles de cómo se cuida la información, quiénes participan, qué es lo que se hace, ¿sí? Desde políticas, procesos, medios de acceso, reconocimiento, medidas de acceso a la red virtual, etcétera, etcétera, pues siempre tiene un poquito más de posibilidades de ser vulnerada. No es tan recomendada. Y esta es pasiva, si se acuerdan, la que sí importaba para el derecho internacional monetario era la que era activa o proactiva. Esta no, porque finalmente lo único que haces es defenderte de lo que te esté pasando. No contestas. Cacheteame 1, 2, 3, 4 veces, no pasa nada porque aguanto. Y finalmente las conclusiones. El ciberespacio es un papel protagónico en los nuevos conflictos del siglo XXI. Las ciberarmas son una seria amenaza. No hay tecnología ni un modelo que nos pueda defender. O sea, la ciberseguridad es clara, no se engañen. Aquel que les diga, te garantizo tu seguridad, no lo compren, porque es deshonesto. No existe seguridad plena. No hay seguridad al 100%. Eso que hablaba, creo que Sergio fue el que mencionó Bitcoins, que es el blockchain, que se dice que es infalible, ya lo violentaron. Ya está siendo objeto de estudio de cómo se puede violentar y cómo lo han violentado. O sea, lo último de lo último, ya valió. ¿No? Estados deben reaccionar con acciones que garanticen la ciberseguridad con una estrategia de ciberguerra, sí, una estrategia de ciberguerra, pero siempre respetuosos del derecho internacional humanitario. La guerra no, o sea, ni en la guerra ni en el amor todo se vale, porque hay límites en la guerra y hay límites en el amor. El Stuxnet servirá como una plataforma, sí es la plataforma que va a desarrollar nuevas armas. Tiene una tecnología, es extraordinario. Cuando te metes a fondo y lo conoces quizá un poquito más como yo lo conozco, sabes que es sumamente interesante. Es un gusano, es un virus, es un programa malicioso, pero es un sistema de inteligencia, pero es una estrategia de engaño. O sea, tiene una serie de vertientes que sería imposible, o sea, terminar con todo lo que es. Pero sobre todo representa un gran riesgo para la seguridad de nosotros como civiles y de los combatientes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, que creo que las últimas dos presentaciones complementan muy bien lo que estábamos viendo en el documental. Tenemos, por supuesto, un reconocimiento por su participación. Muchísimas gracias y también un paquete de regalos.